son para consultas, ¿sí? Los ejercicios los tienen resueltos todos con videos, más los de esta parte que vamos a ver ahora de observaciones cuantitativas, tienen todo grabado. Tienen todos los ejercicios de la guía completos y la idea es que vengan a esta clase con todos los ejercicios ya vistos. ¿Para qué? Para que podamos evocar todas las consultas que se les puedan llegar a ocurrir. Las vamos a ver ahora en esta clase. Avisos parroquiales que les quiero pasar antes de arrancar. Dentro del campus hay un nuevo foro que es para consultas de las clases prácticas dentro de lo que es los temas que vamos a ver estas 4 clases, ¿sí? Observaciones cuantitativas, regresión y correlación, y series cronológicas. Cualquier consulta que quieran plantearla en el foro, la plantean, nosotros se los vamos a estar respondiendo en un día o 2 días como mucho, ¿sí? Es decir, que si ustedes después de esta clase se ponen a hacer algún ejercicio y les genera alguna duda que no la pudieron evacuar en este mismo momento, mandan la consulta al foro y lo hacemos por escrito, ¿sí? Después le voy a dejar mi mail por si tienen alguna duda puntual, pero si no, me mandan mensaje interno, también por el campus, que lo reviso todos los días y les puedo contestar por ahí. Pero bueno, lo del foro está bueno porque plantean la consulta y quizás algún compañero tenga la misma consulta y queda pública la respuesta, ¿sí? Otro tema que les quiero avisar es que para el parcial, que es lo que le interesa a la mayoría, entra hasta observaciones cuantitativas, es decir, hasta el tema de estadística descriptiva, observaciones cuantitativas. No entra series cronológicas, ni regresión ni correlación, ¿sí? Porque son temas que no llegan a desarrollarse antes del examen. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, es un poco raro hablar con las pantallitas negras, no ver a nadie. Veo que somos 26, pero no puedo ver a nadie. Si quieren desmutearse para hacer alguna consulta, lo hacemos. Es más fácil hacerlo así oral antes que en el chat, pero bueno, si no me escriben por el chat no hay problema. Bueno, chicos, vamos a arrancar puntualmente. Ustedes vieron la clase de teoría con Martín, arrancaron con lo que es observaciones cuantitativas y vieron lo que son las medidas de posición, ¿sí? Medidas de posición, ¿cuáles son las medidas de posición que vieron con Martín? A ver si empezamos a hablar un poco, interactuamos un poco, porque me siento que estoy sola, así que si pueden desmutearse, algunos, si no quieren poner la pantalla, no la pongan, no los veo ninguno, pero por lo menos hablemos y contéstenme en cuáles son las medidas de posición que vieron. Media, modo y mediana. Media. Bien. Cuantiles. Y cuantiles. Bien. ¿Vieron media? Gracias, Julieta. ¿Fuiste vos? Sí, fui yo. Gracias. ¿Vieron media? ¿Vieron mediana? ¿Vieron modo? Y vieron cuantiles. Por ahí escuché que dijeron deciles. Deciles está dentro de lo que son los cuantiles, ¿sí? Cuantiles tenemos cuartiles, percentiles, deciles, quintiles, ¿sí? Pero a modo global lo llamamos cuantiles. No tiene nada raro lo que vieron, no tiene nada complicado. Es bastante, vi la clase que les dio Martín y les dijo que es un tema bastante amigable y es el que quizás más le va a gustar de toda la materia. No tiene nada raro, nada complicado. Las fórmulas ya las vieron todas y estuvieron viendo los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. La guía arranca con el ejemplo número 1, que es de series simples. Es muy sencillo, tiene una serie de datos y les pide que calculen la media. ¿Ese lo vieron? ¿Vieron algo, chicos? Guía de trabajos prácticos, capítulo 4, observaciones cuantitativas, ¿sí? Serie simple, fue el primer ejercicio, el ejemplo número 1, lo tienen desarrollado con videos también. ¿Tienen alguna duda de ese ejemplo? ¿Alguna consulta? Esperen que veo el chat. No. Consulta de serie simple, entonces nada.
¿Avanzo o quieren que desarrolle algo? Me lo dicen. Nadie habla, entiendo que entendieron todo. Una cosa maravillosa. Déjenme que estoy revisando la guía. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Se pueden preguntar ejercicios puntuales de parciales para desarrollar en clase? Mirá, va a haber unas clases, lo que podés hacer es plantearlo en el foro o mandármelo a mí por privado si querés y me preguntas algo puntual. No lo podemos desarrollar en la clase, no vamos a dedicar la clase a desarrollar ejercicios de parcial. Pero si vos te lo pones a hacer y te surge alguna duda o ves cómo lo encaro esto, para qué lado voy, me lo mandás por privado y lo vemos. ¿Sí? Okay. ¿Y clase de repaso va a haber antes del parcial? ¿Una clase de repaso? Así, no sé cuál es, general. no tengo la fecha del parcial, no sé cuándo es el parcial. El sábado que viene, no, el otro, el 31. Bueno, sí, seguramente en la clase que tengan conmigo anterior al parcial, vamos a dedicar las consultas que tengan van a ser todas de parcial, porque mi idea es sentarme acá y preguntarle qué consultas tienen, y van a ser todas consultas para el parcial, sí, las vamos a resolver para que puedan evacuar todo lo que tengan, para poder rendir sin ningún tipo de duda, que no les quede nada pendiente, sí. Pero, Okay. a ver, la idea no es que yo me ponga acá y les resuelva o algún examen viejo, o algún ejercicio puntual. Sí, es decir, bueno, profe, yo me senté, quise resolver este examen y hay un tema que no sé cómo se encara y lo vemos o lo resolvemos, pero algo puntual. ¿Sí? Quizás lo complicado a veces cuando están resolviendo el examen es ver qué les está preguntando, porque leen el ejercicio y no saben qué tema es. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan de todo lo que vieron hasta ahora, de lo que vamos a ver, cuál es la aplicación, digamos, para qué sirve, ante qué contexto lo aplico, en qué situación. Entonces, eso es lo difícil, saber, bueno, acá me está pidiendo que calcule tal cosa, acá me está pidiendo que aplique algún modelo de distribución. Me pide una probabilidad conjunta o compuesta o total. Entonces, lo importante siempre es saber qué es lo que me está pidiendo y eso es lo que a veces noto que les cuesta más. Entonces, quizás me dicen, bueno, que esto no sé cómo hacerlo, bueno, yo digo, está el tema, lo encaramos así, lo resolvemos de esta manera, y les dejo para que lo resuelvan numéricamente si quieren, y si tienen alguna duda me lo preguntan. Pero sí, vamos a tener para repasar la última clase antes del examen, vamos a atender las consultas. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? ¿Quién habla? La modalidad, perdón, interrumpí a alguien. No, Una consulta, la modalidad del parcial va a ser parecida a la de la AP, porque a mí yo siento que los ejercicios de la guía no me sirvieron para resolver la AP. No, en realidad, con respecto a la modalidad, te soy sincera, no sé cómo va a ser, supongo que va a seguir siendo como se venía haciendo hasta ahora, más allá del tema que ahora estamos con la virtualidad, ¿no? Porque yo estuve de licencia y me estoy reincorporando ahora, no vi cómo estaban tomando, cómo estaban evaluando, pero en cuanto al modo de evaluar, no van a ser los ejercicios iguales que las prácticas que tenemos, porque los ejercicios de la guía de trabajos prácticos son una base. Es lo mínimo que tienen que saber, pero no, lo que sí les propongo es que hagan los ejercicios integradores, ¿sí? Ejercicios integradores de la guía de trabajos prácticos que son mucho más, digamos, primero resuelvan todos los ejercicios de la guía, vean los videos, resolvemos las consultas acá, pero también vean los integradores, porque esos sí son con un formato más desarrollado, más elaborado y más complejo, y les va a servir mucho más. Puntualmente, el ejercicio integrador que tenemos al finalizar esta unidad lo va a resolver Daniela el viernes, ¿sí? Y ahí va a estar todo, digamos. ¿Cuál es el tema? Que ustedes tienen la guía de trabajos prácticos y les dice serie de frecuencia, serie simple, desarrolle y calcule la media. Bueno, cuando van al examen no les va a decir desarrolle y calcule tal medida, no, les va a decir cuál es el promedio de chicos con 18 años, cuál es el promedio de edad de los alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les va a pedir cosas que ustedes tienen que desarrollar, que tienen que ver qué herramientas de todas las que aprendieron van a aplicar en el ejercicio, pero no van a ser iguales a los de la guía de trabajos prácticos. Eso sí, es una base. Por eso, mínimo, hagan todos los ejercicios de la guía y
empiecen a trabajar con los integradores, que es lo que más se asemeja a lo que se pretende evaluar. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, de la guía, entonces, puntualmente, del ejemplo número 1, no hay ninguna duda, entonces, chicos, o no lo vieron. Díganme, sean sinceros, si no lo vieron, para que más o menos les tire algunas pautas, porque si no lo vieron, la idea es que vengan con esto realizado, digamos. Entonces, evacuemos las consultas, pero si no lo vieron, digan, sean sinceros y lo vemos. Acá me dicen, no vi ninguno, acá también. Acá otros que sí. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? Tomás González me dice que tenía duda de la varianza y la dispersión del ejemplo número 1. Bueno, lo que pasa que el tema de varianza y dispersión en observaciones cuantitativas todavía no lo vieron en la teoría, así que no lo vamos a desarrollar. Cuando lo vean con Martín, lo van a poder resolver bien. De todas maneras, varianza y dispersión ustedes lo vieron ya en el tema anterior. ¿Qué duda puntual tenías, Tomás? A ver, quizás lo podemos resolver. Si podés poner el micrófono, así te escuchamos todos. Bueno, Tomás no me escucha. Acá me dice, profe, perdón, ¿hasta qué capítulo entra en el parcial? Entra hasta de lo que es la parte práctica, va a entrar análisis de observaciones cuantitativas, capítulo de la guía número 4. Hasta ahí entra. O sea que regresión y correlación no entra ni práctica ni teoría tampoco. Yo les hablo de práctica. Ah, bien. Okay. Teoría lo ven con Martín. Agustín me puso, yo tengo una duda con el enunciado general y es que no presenta las soluciones. Por lo que no sé si lo que estaría haciendo está bien. ¿De qué enunciado estás hablando? ¿De la guía? De la guía. Pero fíjense que en la parte de... en el campus hay una opción que están dentro de la parte práctica, están las respuestas. Están todas las soluciones de todos los ejercicios de la guía. Ustedes lo tienen resuelto igual, todos los ejercicios, pero más allá de los videos donde se les resuelven los ejercicios, hay un Excel donde tienen todas las respuestas inciso por inciso. No sé si es eso a lo que te referías, Agustín. Ahí tenés la respuesta para chequear que lo hayas hecho bien o mal. Fíjate, cualquier cosa me avisás, pero estaba. Lo armamos con los profes para que tengan todas las respuestas. Y por favor miren los videos, ¿sí? Donde tenemos la resolución de los ejercicios. Vuelvo con Tomás, que me pregunta la duda del cálculo con el cuadro de frecuencias, cómo calcularla a partir de ahí. Esa era la duda. Bueno, a ver. Estamos hablando del ejemplo número 1, ¿no, Tomás? Vamos, voy a probar de compartirles la pantalla para que se ubiquen todos. Estamos... El ejemplo número 2, bien, bien. Sí, porque el ejemplo número 1 es muy simple. Simplemente es una serie, valga la redundancia, simple, donde tienen las calificaciones, les calculan. Tienen que identificar la variable bajo análisis, clasificarla, ordenar los datos en forma de serie simple, calcular medidas de posición y varianza y dispersión. Pero en el ejemplo número 2 de series, ya la trabaja como una serie simple, pero también les pide que trabajen como una serie de frecuencias. Y ahí les pide que calculen
la media sobre la base de los datos tabulados y la varianza y la dispersión. Entiendo que esa es tu duda de cómo resolverlo. Bueno, para estos casos, espérenme porque yo no sé si les puedo compartir. Espérenme que... A ver, confírmenme si lo están viendo. Sí. Bien. El ejemplo número 2, que habla de la serie de frecuencias, les pide que confeccionen un cuadro en el inciso segundo, porque en el primero les pide que trabajen como una serie simple, que es lo que hicimos en el primer ejercicio. Y en el segundo le dice confeccionar un cuadro con la distribución de frecuencias, interpretar los valores tabulados y graficar la función de frecuencias y de distribución. Todavía no vieron el tema de dispersión y varianza, pero se los voy a plantear porque es una duda que tienen. Van a ordenar los datos de acuerdo a todos los valores que adopta la variable. Estamos trabajando con la cantidad de hijos que tienen las familias. Entonces vemos que hay familias que no tienen hijos, que tienen 0, hay familias que tienen un hijo, hay familias que tienen 2, hay familias que tienen 3 y hay otras familias que tienen 4. ¿Qué hacemos? Esto lo vieron con Martín, ¿sí? Es más o menos es como él lo planteó. Ordenamos los datos de menor a mayor, ¿sí? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Este n sub i, ¿qué dato es el n sub i? A ver si alguno saca el micrófono. Las veces que aparece el número, ¿no? Bien, La frecuencia. La frecuencia, las veces que aparece ese valor en la serie de datos que estoy analizando. Entonces, 0 hijos, hay 2 familias que tienen 0 hijos. 1 hijo, hay 4 familias. 7 familias tienen 2 hijos, 6 familias tienen 3 hijos y 2 tienen 4 hijos. Total, 21 familias. Esta f sub i, ¿a qué se está refiriendo? Esta n sub i, la n mayúscula sub i, dijimos que era frecuencia, pero es frecuencia absoluta. Esta f sub i, ¿qué es? Frecuencia relativa, es el porcentaje que representa sobre el total, digamos. Exacto, perfecto. Es la frecuencia relativa. ¿Cómo surge la frecuencia relativa? De dividir la frecuencia absoluta sobre el total de observaciones. O sea que yo hago 2 sobre 21 y me va a dar 0,095. ¿Sí? Si me pidiera que interprete ese 0,095, significa que hay un 9,5% de las familias que no tienen hijos. ¿Se entiende? Siempre la frecuencia relativa es un porcentaje de alguna manera. ¿Sí? Es un valor relativo que lo puedo expresar en porcentajes y es muy útil en determinada situación. Entonces, verlo así suelto como 0,095 quizás no nos dice mucho, pero si nos pide que interprete este valor es que el 9,5% de las familias no tienen hijos. ¿Queda claro? Bien. Tomás me había preguntado cómo trabajábamos para calcular la dispersión. Bueno, para calcular la dispersión, no me quiero adelantar en el tema, pero ustedes el tema de dispersión y varianza ya lo vieron en distribuciones. Entonces, vamos a trabajar con esta columna que está acá. ¿Sí? Primero, antes de seguir, agregamos esta columna que es x sub i por f sub i, es decir, multiplicamos el valor de la variable por su frecuencia relativa. Y la sumatoria me da 2,095. ¿Qué es este 2,095? La esperanza matemática. La media. La media, ¿sí? No la esperanza, no nos confundamos, tengan en cuenta la aclaración que les hizo Martín. Si bien la forma de cálculo es la misma, la esperanza no significa lo mismo porque habla de algo futuro, algo que tiene una probabilidad de ocurrencia. En cambio, acá estamos hablando de algo que ya pasó. ¿Sí? Son familias con determinada cantidad de hijos y el promedio o la media de hijos es 2,095. Algo que yo les quiero aclarar puntualmente en la parte práctica, que tengan en cuenta cuál es la unidad de medida con la que estamos trabajando. ¿Por qué? Estamos trabajando con hijos, ¿sí? Numéricamente la media me da 2,095. Pero si yo tuviera que dar una respuesta escrita
porque cuando vamos a hacer el examen, que sé que es lo que a ustedes más les interesa actualmente, les pide que calculen, pongámosle que una de las cuestiones que tienen que resolver es calcular la media, me dicen que la media numéricamente me da 2,095, pero también lo tengo que escribir, no tengo que poner solo el número, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo expresarían ustedes en palabras este resultado que les dio la media? ¿Cómo lo dirían si yo les tomara un oral en vez de escrito? Cric, cric. Las familias tienen en promedio 2 hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque son hijos, ¿sí? No estoy hablando ni de centímetros, ni de metros, ni de otra medida. Tengo que tener en cuenta al momento de redactar la respuesta que voy a dar, la unidad de medida. No puedo decir 2,095 hijos. O tengo 2 o tengo 3. Pero 2,095 no existe. ¿Sí? Por eso, cuando lo tengo que expresar en palabras, voy a poner que en promedio las familias tienen 2 hijos. ¿Queda claro? Bien, y ahí llego a tu pregunta, Tomás. Para calcular la varianza, voy a armar otra columna donde voy a trabajar con esta X cursiva. Esto no se preocupen, ya lo van a ver de nuevo, pero me adelanto por la consulta de Tomás, ¿sí? Esta X cursiva que son los desvíos. ¿Se acuerdan lo que eran los desvíos? ¿Cómo calculo un desvío? Nadie contesta, no sabe, no contesta. Los desvíos es el valor de la variable menos la media. Ustedes lo vieron en la distribución de probabilidad, que era el valor de la variable menos la esperanza, ¿sí? Ahora es el valor de la variable menos la media, es la distancia, la diferencia que hay entre el valor que adopta la variable con respecto a la media. Ese valor del desvío, que es la X cursiva, lo voy a elevar al cuadrado. Y lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por la frecuencia relativa. ¿Se entiende? En este caso concreto voy a hacer 0, que es mi valor de la variable, menos 2,095, que es la media. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por f sub i, que es 0,095. Y me va a dar este 0,4181. Lo mismo con cada uno de los valores de la variable. Entonces, esta sumatoria es 1,2290. ¿Qué es este 1,2290? ¿Alguno se anima a decírmelo? Parece que nadie. Entonces, este 1,2290 es la varianza de esta serie de datos. Si yo quiero calcular la dispersión, directamente, bueno, acá me adelanto y les muestro, ¿ven? La sumatoria de igual a 1 a n de la diferencia entre el valor de la variable menos la media, todo esto elevado al cuadrado, esto que yo les estoy marcando acá es la X cursiva, es el desvío, elevado al cuadrado por f sub i es la varianza, 1,2290. Pero si yo quiero llegar a la dispersión, le aplico la raíz cuadrada y llego a 1,1086. Esto es la dispersión. ¿Se entendió? Tomás, que tenías la duda concreta sobre cómo calcular la varianza de la dispersión con la tabla. Bueno, esto es como yo tengo que armar la tabla para poder encontrar los distintos valores que me van pidiendo en los ejercicios, ¿sí? Ahí veo que me estaban contestando, yo no estaba mirando el chat. Traten de hablarme de desmutearse y hablarme, porque cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat. Ahí me dice que vio el PDF de la semana 6, pero están las respuestas hasta el ejemplo 8. Seguramente estén subiendo el resto. Tenemos, pero deben estar todas las respuestas. Agustín, estoy respondiendo a tu mensaje.
Ahí me puso Tomás que ya entendió, porque, claro, chicos, traten de hablarme porque yo el chat, cuando estoy compartiendo, no lo puedo ver. ¿Quedó claro, chicos, entonces, cómo manejarnos con la tabla para ir viendo el cálculo de cada uno de los valores? ¿Sí? Hasta ahora vimos solo medidas de posición, o sea que es la media, la mediana, el modo y los distintos tipos de cuantiles. Yo me adelanté y expliqué un poco de varianza y dispersión, pero lo van a volver a ver en la teoría. ¿Sí? Del ejemplo número 2, ¿alguna duda concreta más de esta serie? Sé que el ejemplo número 2 les pide varios temas que no están todavía desarrollados en la teoría, pero en lo que tiene que ver con esto, con medidas de posición, ¿hay alguna duda puntual? Camila, veo que me preguntás el 2.18. No, no lo vimos todavía, eso es lo que digo que vamos a ver la clase que viene. Hasta ahora lo que estuvieron viendo fueron medidas de posición. También Martín les adelantó que hay medidas de variabilidad, ¿sí? Y que también hay medidas de forma. Dentro de las medidas de forma entra lo que es la curtosis y la simetría, que es lo que te están pidiendo ahí en el 2.18. Pero todavía no lo vieron, entonces vamos a esperar a desarrollarlo en la práctica, en la teoría, para poder ver en la práctica. Tomás me pregunta hasta dónde se puede hacer. Bueno, de la guía van a poder hacer el ejemplo número 1. Pueden calcular la varianza y la dispersión porque es un concepto que ustedes ya lo tienen desarrollado, así que pueden hacerlo completo. Del 2 van a poder hacer el 2.11, el 2.12, el 2.13, el 4, el 5, el 6 y el 7. Después ya habla de asimetría y curtosis y ese no lo pueden hacer. Algo que les quiero aclarar es el punto 1, 2.1.1 que les pide identificar la variable bajo análisis y clasificarla. Muchas veces hasta ese punto no le dan mucha importancia, pero es importante. Entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes cuando se les pide que definan cuál es la variable y que la clasifiquen? Identificar la variable bajo análisis. A veces parece ser redundante, pero es importante que entiendan de qué estamos hablando, porque si no nos centramos en que son valores ahí sueltos en una tabla y no sabemos de qué estamos hablando. Entonces siempre, antes de arrancar, y mismo en los exámenes, a veces se los piden, que identifiquen cuál es la variable y que la clasifiquen. Yo ya se los adelanté, pero si alguien puede decirme cuál es la variable en este caso, que estamos analizando en el ejemplo número 2, ¿y cómo la clasificarían? ¿Nadie se anima? Vamos, no muerdo. Por ahora no muerdo, menos de forma virtual. Aparte no se ven, no tienen que tener vergüenza, nada. Acá la única que está a la vista soy yo, así que no... Profe, ¿vos hablas del ejemplo de los hijos? Sí. Ahí la variable sería la cantidad de hijos. Bien, esa es la variable, cantidad de hijos por familia, ¿sí? Claro. ¿Santiago sos vos? Sí. Sí. Gracias, Santiago. Yeah. Y alguien, acá Tomás también me pone, y Florencia Estillo, la variable es la cantidad de hijos por familia, perfecto. Y cuando me pide clasificar la variable, tengo que ver qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, ahí me ponen en el chat. Perfecto. Por ahora y la mayor parte de las veces, todas las variables que vamos a analizar son cuantitativas, pero vamos a ver algunos ejercicios donde tenemos unas variables cualitativas también. Pero aclárenlo, ¿sí? Es una variable cuantitativa y también dentro de las cuantitativas hay dos tipos de variables, ¿sí? Discretas y continuas. Discretas es que no adoptan valores intermedios entre números enteros, ¿sí? Si bien numéricamente, como yo les dije, la media en este caso me daba 2,095, nosotros sabemos que al estar trabajando con cantidad de hijos, o son 2, o es 1, o es 3. Entonces, si bien numéricamente la media me daba 2,095, yo tengo que decir que son 2 hijos.
Y eso es así porque estamos hablando de una variable que es cuantitativa y que es discreta. ¿Queda claro? Si yo estuviera hablando de la altura de los alumnos de esta materia, entonces ahí sí, si me da 1,63, diría que el promedio es de 1,63 m. O si mi unidad de medida fueran centímetros, diría 163 centímetros. Pero como estoy hablando de personas, de hijos, entonces ahí influye, vean cómo influye el tipo de variable con el que estoy trabajando, va a influir en las respuestas que voy a dar. Si bien numéricamente el valor es 1, cuando tengo que interpretar ese resultado, ahí juega el tipo de variable con la que estoy trabajando. ¿Queda claro? Luego, los ejemplos que siguen es primero trabajarla como una serie simple y luego trabajarla como una serie de frecuencias, que es la tablita que les mostré hoy, que les compartí. Y ahí calcular la media, el modo, la mediana, y nos adelantamos con el tema de varianza y dispersión. ¿Alguna duda? ¿Alguien lo hizo? ¿Se trabó en algo? ¿Tiene alguna duda puntual? Profe, ¿podríamos ver las interpretaciones de cada una de las medidas? Más que nada la mediana, no me quedó muy claro. Bien. Y después de los cuantiles. Julieta, decime, ¿cuánto te dio la mediana? ¿La calculaste? No, es en general, no la calculé. Se ríe porque no la calculó. No, no pasa nada, pero vamos a verlo en este caso concreto, ¿les parece? En este caso concreto, la mediana... Sí la tengo, perdón, 10,5. No. ¿Puede ser? Entonces no. es otro ejercicio. ¿Por qué? No, es este. ¿Por qué te digo que no? Porque el 10,5 es la posición que ocupa la mediana. Bien, entonces ¿Sí? no, el cálculo es 2. Exacto. Esto también me sirve para que haga hincapié en algunas cuestiones que quiero que tengamos en cuenta. Cuando vamos a trabajar con mediana, cuando vamos a trabajar con modo, cuando vamos a trabajar con la mediana y con los cuantiles, primero vamos a encontrar la posición, ¿sí? Recuerden que para trabajar con la mediana o con los cuantiles, tengo que trabajar con la tabla de frecuencias acumuladas. Entonces, primero encuentro la posición. En el caso de la mediana surge de dividir n por 2. Entonces, yo acá tenía un n que era igual a 21, lo divido por 2 me da 10,5. Pero ese 10,5 no es la mediana, es la posición que ocupa la mediana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les voy a compartir la pantalla. ¿Qué es lo que hago? Acá está calculado, n sobre 2. ¿Lo están viendo? 10,5. Entonces, esa es la posición de mi mediana. ¿Qué es lo que hago? Me voy a la tabla que habíamos armado y yo no les había mencionado que hay una columna que es frecuencias acumuladas. Esto lo vieron también en la teoría. Surge de ir acumulando las frecuencias absolutas. Entonces, en el primero tengo 2, en el segundo tengo 2 más 4, 6, 6 más 7, 13, 13 más 6, 19, 19 más 2, 21. Dos controles que tienen que hacer siempre que abren estas tablas. Hablamos de la frecuencia relativa, ¿se acuerdan que era n sobre el total de observaciones? Bueno, tengo que chequear que la sumatoria de 1, siempre, ¿sí? Como la suma de las probabilidades, ¿recuerdan? Y en el caso de la frecuencia acumulada, siempre al llegar al último dato, tengo que acumular el total de observaciones, que en este caso es 21. Son dos controles que tengo que hacer, que si no me dan es porque me olvidé de algo o hice algún cálculo mal. Son cosas tontas, pavaditas, pero que hay que chequear que estén bien. Entonces, dijimos, la mediana era n sobre 2, me da 10,5. Busco en la tabla de frecuencias acumuladas. Acá, en la primera fila, frecuencia acumulada es 2, ¿contiene el 10,5 o no? Me voy para abajo. 6, ¿contiene el 10,5? No. Voy para abajo. 13, ¿contiene el 10,5? Sí, lo contiene y lo supera. Por ende, me traslado horizontalmente y el valor de la mediana es 2. ¿Se entiende?
Chicos, alguien que me diga que se entiende, si siento que estoy hablando sola. Sí, profe, se entendió. Bien, ¿qué significa entonces que la mediana sea 2? Lo digo yo, porque no me contesta nadie. Que la mediana sea 2 significa que el 50% de las familias tienen menos de 2 hijos y el 50% de las familias tienen más de 2 hijos. ¿Por qué? Porque la mediana me divide la serie ¿en cuántas partes? Eso sí, en 2. Me divide la serie en 2 partes, entonces tengo la serie menor a ese valor y mayor a ese valor. O sea que el 50% de la serie va a estar por debajo de ese valor y el 50% de la serie va a estar por encima de ese valor. Y entonces es así donde tengo la mediana que me divide la serie en 2 partes iguales. ¿Sí? Y así es como la interpreto. ¿Queda claro? Acá veo en el chat. Veo que Agustín Rivera me pone preguntarme si está bien graficar el histograma y el polígono de frecuencias absolutas juntos. Sí, se pueden graficar juntos, sí. Todavía no vimos gráficos, no lo desarrollamos, en la teoría tampoco, entonces vamos a esperar a avanzar un poco más. Pero sí, se pueden graficar juntos. Bueno, ¿alguna duda puntual más del ejemplo número 2? Hablen ahora o calle para siempre. Ejemplo número 2, entonces no hay más dudas. Vamos a hacer el ejemplo del ejemplo número 2 me habían preguntado cuáles podían hacer y yo les dije hasta el 2.17. Bueno, en realidad el 2.18 es el único que no pueden hacer, porque el 2.19 sí lo pueden hacer. Que habla de, les pregunta sobre frecuencia absoluta, frecuencia relativa, proporción de familias, y después cuando le pregunta hasta cuántos hijos tienen el 25% de las familias que menos hijos tiene, les está pidiendo el cuartil 1, en el segundo les está pidiendo la mediana, y en el tercero, en el último les está pidiendo el cuartil 3. ¿Se entiende? De repente se callaron todos. Bueno, entonces, si no hay más dudas del ejemplo número 2, vamos a pasar al ejemplo número 3. ¿Qué tiene de distinto el ejemplo número 3 con respecto al 2? ¿Qué incorpora? Intervalos. Bien, incorpora intervalos. Recuerden que cuando hay muchos datos y cuando los podemos tabular, hay una forma de trabajar con ellos que es con intervalos. ¿Sí? En este caso concreto vamos a trabajar con intervalos regulares, es decir, que todos tienen ¿qué? Si son intervalos regulares. ¿Qué significa que los intervalos son regulares? Nada, ni en el chat me van a contestar ahora. El hecho de que los intervalos sean regulares implica que todos tienen la misma amplitud, ¿sí? Simplemente eso. Todos tienen la misma amplitud, por eso hablamos de intervalos regulares. ¿Puede haber series de datos con intervalos irregulares? Sí, puede haber. En la guía no tenemos ninguno, pero en el que vamos a trabajar es con intervalos regulares. Pero sepan que puede trabajarse con intervalos irregulares.
Entonces, los que les pide acá, les habla de los jornales de 50 obreros y les pide que calculen un cuadro, que armen el cuadro. Primero, identificar la variable bajo análisis y clasificarla. Y luego sí que armen el cuadro con la distribución de frecuencias. Y algo, a mí me parece interesante este ejercicio, yo no sé si ustedes lo vieron, que les pide que confeccionen un cuadro con la distribución de frecuencias y que calculen la media aritmética sobre la base de los datos originales y en base a los datos tabulados. ¿Esto lo vieron en los ejercicios resueltos? No. ¿No? ¿No está subido el ejercicio este? Está en la cursada del cuatrimestre pasado, seguro. Yo lo tengo del cuatri pasado. Bueno, seguramente lo van a subir ahora, entonces, después de la clase, pero es raro, tiene que, ahora después me fijo. Está subido, me dicen, así que sí, sí está. Cuando vean la solución, ahí les voy a compartir cómo quedaría el cuadro, ¿sí? Lo tengo en Word, no lo pude armar en Excel todavía. Les voy a compartir la pantalla. Y ahí vemos que los datos de la distribución de frecuencias están agrupados en intervalos. Este es el primer intervalo, entre 60 y 70, luego entre 70 y 80, entre 80 y 90, 90, 100, 100, 110, 110, 120. Fíjense que ya no trabajamos con valores de x sub i, sino que trabajamos con intervalos. Pero acá aparece una x sub i. ¿Qué es esta x sub i? ¿Cómo se llama esto? ¿Lo vieron en la clase? Marca de clase. Marca de clase. ¿Y cómo calculo esta marca de clase? Límite superior más límite inferior dividido 2. Exacto, es un promedio, ¿sí? El promedio del límite inferior y el superior, en este caso 65, y así con cada uno de los valores. ¿Para qué calculo con esta marca de clase? ¿Para qué la calculo? Para poder calcular todos los valores que me pidan de ahora en adelante. Recuerden que la x sub i es un valor que tengo que tomar en cuenta, el valor de la variable. Yo trabajo con intervalos. Esta marca de clase me va a facilitar hacer los cálculos tanto de la media como de los demás valores que vaya a calcular. Puntualmente yo les quería marcar algo. Fíjense que la tabla la seguimos armando como veníamos hasta ahora, en vez de trabajar con trabajamos con cada uno de los intervalos, pero numéricamente nos manejamos con la marca de clase. Entonces, acá trabajamos con las frecuencias. ¿Qué es lo que hice yo? Tengo un cuadro con todos los jornales, entonces sumé de todos esos jornales cuántos entran dentro del entre 60 y 70. Entran 2. Entre 70 y 80 entran 9. Así hasta llegar a 50. ¿Sí? Luego calculé las frecuencias relativas. Recuerden que frecuencia relativa era n sobre el total. 2 sobre 50, 0,04. El que sigue, 9 sobre 50, 0,18. Así sucesivamente, y la sumatoria, recuerden, todas las frecuencias relativas me va a dar 1. Y luego hago x sub i por f sub i. Sumatoria 89,20. ¿Qué significa 89,20? La media. Exacto, la media es de 80. No me dice, en este caso estamos trabajando con los jornales. Entiendo que son en pesos, entonces podríamos decir que la media de los jornales de los empleados es de 89 pesos con 20. ¿Sí? Ahí sí le tomo los centavos, porque no estoy hablando de personas, estoy hablando de pesos. Entonces 89 pesos con 20. Entonces, fíjense que en la guía les pide que calculen la media con los datos tabulados, pero también les pide que calculen la media con los datos sin tabular. ¿Qué significa con los datos sin tabular? Que voy a tomar todos los valores de los jornales, los 50 valores los voy a sumar uno por uno y los voy a dividir por 50. ¿Eso lo pudieron calcular?
Voy a dejar de compartir. Si agarran los 50 jornales y lo dividen por 50, ¿cuánto les da? ¿Alguno lo hizo? ¿Vio el ejercicio? Bueno, nadie lo hizo. Si yo sumo todos los jornales y lo divido por 50, que es la cantidad de jornales que estoy analizando, me va a dar exactamente 89,48. ¿Tienen algo para decirme de eso? Porque si yo sumo todos los valores me da 89,48 y si trabajo con los intervalos me da 89,20. Es muy parecido, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? ¿Nadie se puso a analizar por qué no daba lo mismo? Porque se pierde un poco de exactitud al trabajar con valores promedios y no con los valores puntuales de la variable. Exacto, porque recuerden que yo estaba trabajando con intervalos y para poder hacer los cálculos encontré esa marca de clase que es un promedio entre el límite inferior y el superior y a partir de ahí sí trabajé y calculé la media. Entonces estoy perdiendo algo de exactitud, algo que es muy poquito. Fíjense que de 89,20 pasó a 89,48. Entonces perdí algo de exactitud, pero lo gané en practicidad, ¿sí? Porque es mucho más fácil y más práctico trabajar con intervalos que trabajar sumando todos los valores. ¿Queda claro? Entonces, esto es más pregunta más teórica, digamos. Les pregunta por qué cambia ese valor o por qué da distinto, porque estoy perdiendo exactitud al pasar a trabajar con una marca de clase. Estoy trabajando con un promedio de límite inferior con límite superior del intervalo. No estoy trabajando con todo y cada uno de los 50 valores de los jornales. ¿Sí? ¿Queda claro? De ese ejercicio puntualmente me importa que entiendan el tema de los intervalos y que entiendan el tema de que una cosa es calcular con todos los valores y otro es trabajar con la marca de clase. Pierdo algo de precisión en pos de tener una mayor practicidad al momento de resolver el ejercicio. Y otra cosa que les quiero mostrar es que, fíjense, en este intervalo, fíjense en los intervalos que armamos, puntualmente estos dos que están acá. Este intervalo que va de 90 a 100 y este que va de 100 a 110. Fíjense que yo lo que tenía que hacer era ir buscando todos los jornales y ir poniendo cuánto había en cada intervalo. Ejemplo, este 100 que está acá. Hay un empleado que cobra un jornal de 100. Este 100, ¿en qué intervalo entra? ¿Entre en el de 90 a 100 o en el que va entre 100 a 110? Es una u otra. Hay un 50% de probabilidades de equivocarse, así que no hablen, digan. 100 a 110. De 100 a 110, ¿por qué? La verdad, no sé, porque supongo que el 90 a 100 es 90 a 99 y después el otro empieza en 100. Exacto, porque por convención vamos a tomar que el inicio de cada intervalo es cerrado, o sea que incluye el límite inferior, y que el final de ese intervalo es abierto, no lo incluye. Entonces, en el primero, por ejemplo, el 70 no está incluido, pero sí va a estar incluido en el segundo, porque si no quedaría duplicado. Y lo mismo acá, ¿sí? El intervalo que va de 90 hasta 100, pero no incluye el 100. Y este de acá va de 100 a 110, incluye el 100, pero no incluye el 110. ¿Queda claro? Sí. Bien. Espérenme un segundito, voy a prender la luz porque me estoy quedando sin luz del día. Espérenme. Bien. ¿Quedó claro lo de los intervalos, chicos? Sí, quedó claro. De este ejercicio en particular, trabajan con intervalos.
la forma de cálculos de la media, de la mediana y del modo. Tienen, la media se calcula igual, pero el tema de las medianas y los modos, recuerden que tienen una fórmula en particular. Bien, acá me está pidiendo Florencia Estillo, el cálculo de los cuartiles, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo para que tengan en cuenta cómo calcularlo acá en los, cuando trabajamos con intervalos. Les comparto de nuevo, les pido disculpas que está en Word, pero bueno, no lo pude pasar a Excel. Pero me parece que está bastante claro igual. Bien, esta es la tabla con la que estamos trabajando y puntualmente les pide que calculen los cuartiles, ¿sí? Primero, para lo que es cuartiles, tengan en cuenta que, como les aclaré en el ejercicio anterior, tienen que encontrar primero la posición, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el cuartil 1, ¿sí? Primero, la posición. En el caso de los cuartiles, lo que hacen es dividir la serie, fíjense acá, en n dividido 4, por eso son cuartiles, me dividen la serie en 4 partes iguales. Entonces tengo que hacer el total de datos de la serie, dividido 4, por n, o una n minúscula, que es el número de cuartil que estoy calculando. Si es el cuartil 1, va a ser 1, ¿sí? Entonces, primero encuentro la posición. Posición del cuartil 1. ¿Quién me la puede decir? ¿Cuál es mi n mayúscula? El total de observaciones. 50. 50. Dividido 4 porque es un cuartil. Y lo multiplico por 1, ¿sí? Que es el cuartil 1. Entonces, ¿cuál es la posición que voy a buscar? 12,5. 12,5, perfecto. Primero es la posición. Entonces, ¿puedo decir que el cuartil 1 es 12,5? ¿Sí? No. Ah, Bueno, me dice, en 12,5 está bien igual, chicos, porque la idea es que lo expresemos y lo verbalicemos para que podamos entre todos compartir. 12,5 es la posición del cuartil 1, no es el cuartil 1. Esa posición que yo encontré hace que yo me tenga que ir a la tabla, acá está la tabla, y busco siempre en frecuencias acumuladas dónde está contenido el 12,5, que es la posición que estoy buscando. El primero es 2, no lo contiene. Me desplazo hacia abajo, 11. ¿Lo incluye? No. Me desplazo uno más, 27. ¿Lo incluye? sí. Sí, lo incluye. Entonces me traslado horizontalmente y llego a que en este intervalo entre 80 y 90 está el cuartil 1. Ahí termina el ejercicio. Yo digo, ya está, el cuartil 1 está entre 80 y 90. ¿Está bien o tengo que hacer algún cálculo adicional más? Tengo que hacer un cálculo adicional más, que es bastante extenso, parece feo, pero después se van a acostumbrar a resolverlo, se lo van a aprender de memoria, que es esta formulita general que tengo acá. Esto es límite inferior del intervalo más n sobre 4 por la n minúscula, que es la posición que encontramos, que puntualmente en este caso es 12,5, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, sobre la frecuencia absoluta de este intervalo en el cual estoy trabajando, por W sub I. ¿Qué es W? La amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, ¿sí? Entonces, puntualmente vamos a ver el cuartil 1. Dijimos que era el intervalo, ya lo encontré, ¿sí? Es este que está acá. De acá no me muevo, trabajo sobre este intervalo. Todos los datos que necesiten la fórmula los encuentro en esta fila. Entonces, me dice límite inferior del intervalo 80, ¿sí? Porque el límite inferior del intervalo es 80, más. Y acá estoy en una fracción, donde el numerador es la ubicación del intervalo, la posición del cuartil 1, que es 12,5, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Yo estoy en este intervalo que sombreé.
¿Cuál es la anterior? ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 11. Entonces eso es lo que completo. Menos 11 dividido n, que es la frecuencia absoluta del intervalo en el que estoy trabajando. Entonces vuelvo sobre este intervalo. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? 16. ¿Todo esto por qué? Por 10. Porque es 10 la amplitud del intervalo. Recuerden que la amplitud del intervalo con el que trabajamos es 10. Hago todo este choclo de cálculo y me da 80,94. Esto es el cuartil 1. ¿Queda claro cómo lo calculamos? Sí, profe, la primera X, ¿qué es lo que pone al lado? X, y... X límite inferior. Ah, Es el límite inferior del intervalo en el que estoy trabajando. gracias. Bien, entonces, el cuartil 1 es 80,94. Dos cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, que este valor que encontré, obviamente, tiene que entrar dentro del intervalo que yo inicialmente dije que se encontraba el cuartil 1. ¿Por qué? Porque en el apuro del examen, cuando estamos rindiendo, quizás nos apuramos y le pifiamos en algún número, porque es normal, somos humanos y nos equivocamos. Pero, si yo encontré mi posición que dijimos que era 12,5 y dije que el cuartil 1 estaba en el intervalo entre 80 y 90, y después yo me emocioné, hice todo el cálculo, calculé cuál era el cuartil 1 y me da 98,5. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque no es el valor. Y porque además está fuera del intervalo original que yo dije. O sea, también usemos el sentido común. Si yo digo que el cuartil 1 está entre 80 y 90, el valor que voy a llevar y que al que voy a calcular va a estar sí o sí entre 80 y 90. ¿Sí? Entonces, me da 80,94, o sea que está dentro del intervalo que originalmente dije que se encontraba, o sea que en principio estaría bien. O sea, está bien porque apliqué bien la fórmula, pero más allá de eso tengo que chequear eso, que esté dentro del intervalo que originalmente me ubiqué, porque yo lo que hice fue dividí n por 4 y llegué a 12,5, entonces yo ya sé que está dentro de ese intervalo. Acá me ubico, sobre acá va a estar. ¿Queda claro? Y segundo, la interpretación del cuartil 1, porque es muy lindo, lo calculo, me da 80,94 pesos, ponele que sean pesos de lo que estamos hablando, pero ¿qué significa que el cuartil 1 de una serie de datos sea 80,94%? Perdón, 80,94 pesos. ¿Nadie se anima a decírmelo? El cuartil 1 lo que me divide la serie es en dos partes, ¿sí? En realidad me divide el 25% inferior por un lado y el 75% superior por el otro. Entonces, lo que me está diciendo con que el cuartil 1 es 80,94 pesos, significa que el 25% de los empleados que menos cobran, es decir, los que cobran menos, los de ingresos más bajos, cobran como máximo 80 pesos,94. Y si lo quiero mirar desde el otro lado, puedo decir que el 75% de los empleados que más cobran como mínimo 80 pesos,94. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir? Bien, el cuartil 1, que queda grabado, chicas, la clase igual, pero les repito, el cuartil 1, que sea 80 pesos,94, significa que el 25% de los empleados que menos ganan como mucho, o como máximo, 80 pesos,94. Y si lo quiero mirar del otro lado, significa que el 75% de los empleados que más ganan como mínimo 80 pesos,94. Fundamental que entiendan la interpretación, porque seguramente en algún enunciado del examen no les diga calcule el cuartil 1, sino que les pida cuánto ganan como máximo el 25% de los empleados que menos ganan. Y ahí dicen, sí, me está pidiendo el cuartil 1. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y luego los demás cuartiles es exactamente lo mismo. Es la misma fórmula, pero va a cambiar obviamente la posición. ¿Sí? Si vamos a calcular el cuartil 2, ya hago 50 sobre 4, pero lo multiplico por 2. Entonces me va a dar la posición del cuartil 2, ya no va a ser 12,5, sino que va a ser 25. Entonces hago lo mismo, me voy a la tabla
y busco en frecuencias acumuladas la que acumule 25. Fíjense que acá en 27 ya está el 25 acumulado también, entonces el cuartil 2 también va a estar en este intervalo. ¿En qué intervalo? Entre 80 y 90. ¿Cómo lo calculamos? De la misma manera, ¿sí? Fíjense que el límite inferior del intervalo es el mismo. ¿Por qué? Porque me ubiqué en el mismo intervalo, ¿sí? La frecuencia absoluta anterior es 11 y la frecuencia del intervalo es 16 y la amplitud obviamente además es el mismo intervalo, pero además todos los intervalos tienen una amplitud de 10 porque son intervalos regulares en este caso, y llego a que el cuartil 2 es 88 pesos, 75. ¿Por qué puse yo acá igual a mediana? Justamente por eso, porque el cuartil 2 es la mediana. Dijimos que el cuartil 1 me dividía la serie entre el 25% de abajo y el 75% de arriba. El cuartil 2 me divide la serie en dos partes iguales, el 50% por abajo y el 50% por arriba, entonces es igual que la mediana. ¿Sí? La interpretación es la misma que en la mediana. Significa que el 50% de los obreros gana, como mucho, 88 pesos con 75. Y el 50% de los obreros que más ganan como mínimo 88 pesos con 75. ¿Queda claro? Otra manera, puedo decir que el 50%, o sea, la mitad de los empleados ganan menos de 88,75 y la otra mitad gana más de 88,75, obviamente. Esa es la interpretación del cuartil 2 que coincide con la mediana. Y ahora voy al cuartil 3. Fíjense que la fórmula es la misma, nada más que primero obviamente tengo que encontrar la posición. ¿Cómo es la posición? N dividido 4, dijimos que nos daba 12,5, pero ahora lo tengo que multiplicar por 3, porque estoy hablando del cuartil 3. Entonces, hago 12,5 por 3 para poder encontrar la posición, ¿sí? Recuerden siempre que esto es la posición. Me da 37,5. Me voy a la tabla. Frecuencias acumuladas, estábamos acá, ¿recuerdan? En 27, este no lo incluye al 37,5. Sigo abajo, 41, ¿este lo incluye? Sí, por lo tanto, el cuartil 3 va a estar en el intervalo entre 90 y 100. Me voy la fórmula exactamente la misma que la que venimos trabajando ahora, nada más que el límite inferior ya no es 80, sino que es 90 porque estoy ubicada en un intervalo por debajo. Más, en la parte superior de la fracción pongo la posición. Recuerden que era 50 dividido 4 por 3, y le resto la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Recuerden que estoy en este, donde la frecuencia acumulada es 41, entonces la del anterior es 27. Dividido 14, 14 es la frecuencia absoluta del intervalo en el que estoy trabajando. Fíjense acá, frecuencia absoluta 14. Todo esto lo multiplico por 10, que es la amplitud del intervalo, y voy a llegar a un cuartil 3, que es 97,5. ¿Es razonable? Sí, es razonable, porque yo dije que el cuartil 3 se ubicaba entre 90 y 100. Que el cuartil 3 exactamente me dé 97,50 es razonable. ¿Qué significa que el cuartil 3 sea 97,5? Significa que el 75% de los obreros que menos ganan como máximo 97 pesos con 50. Y si lo miro del otro lado, significa que el 25% de los obreros que más ganan como mínimo 97 pesos con 50. ¿Quedó claro, chicos? El tema de las fórmulas, las tienen, es bastante simple. El tema fundamental de los cuantiles en general es poder interpretar lo que significan y poder, digamos, cuando me hacen algún planteo o algún enunciado, entender qué es lo que me están pidiendo y ver qué cuantil tengo que utilizar para dar respuesta a lo que me están pidiendo, ¿sí? Por eso siempre practiquen, y más allá del cálculo de la fórmula, practiquen la interpretación de cada una de las medidas de posición que están calculando, ¿sí? De nada, Florencia, veo que me pones ahí en el chat.
Bueno, y ¿alguna duda más? Después ya el ejemplo 4 es de medidas de variabilidad que no lo vimos todavía en la teoría, así que no lo podemos todavía desarrollar. Pero de ¿El lo que gráfico lo podemos ver? todavía ¿El de caja y bigotes? el de caja y bigotes sí lo podemos ver. ¿El de caja y bigotes lo vieron? La teoría no. No, creo que no. Creo que no. Pero hay un video en la parte de teoría, creo que es de las clases grabadas que hay un video que dejó Martín sobre gráfico de caja y bigotes. De ese video, téngalo en cuenta porque es bastante interesante y bastante claro sobre lo que es el gráfico de caja y bigotes, ¿sí? Pero vamos a verlo acá, que es en el 3.1, ¿no? El tema de gráfico y bigotes, el gráfico de caja y bigotes, yo si quieren lo desarrollamos, pero lo que es la interpretación la van a entender más cuando vean el tema de la asimetría. Porque en definitiva el gráfico de caja y bigotes les sirve para poder ver qué tipo de asimetría tiene la serie de datos. Si es simétrica o si es asimétrica, en el caso de que sea asimétrica, si es una simetría positiva con cola derecha o si es negativa con cola izquierda, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar. El gráfico en sí es muy simple. Les pide dada la distribución de frecuencia de las ganancias de una empresa para 2 años consecutivos, determine la siguiente: menor valor de la variable, mayor valor de la variable, y cuartil 1, 2 y 3. Confeccione gráfico de caja. Yo me parece que el que tengo no es, me parece que el que tengo no es este. No, tengo otro. Pero bueno, no sé quién me preguntó sobre el gráfico de caja y bigotes. Yo, profe. ¿Tenías alguna duda en puntual? No, lo que pasa es que no entiendo, o sea, yo vi el video de Martín. Sí. Y no entiendo bien cuándo darme cuenta el tema de la simetría, pero bueno, eso te lo tengo que preguntar la clase que viene. Sí, si querés te muestro, acá te comparto uno que tengo resuelto. En realidad, Porque, por ejemplo, el tema de la en uno de los ejercicios del parcial, por ejemplo, te daba los cuartiles y vos tenías que hacer el gráfico y decir si es asimetría derecha. Entonces, no, esa es la parte que me cuesta bien. No, en realidad, ahí te comparto esto. Es fundamental. Lo que pasa es que vamos a tener que ver bien en detalle lo de la asimetría. Para mí lo vas a tener mucho más claro cuando veas el tema de asimetría, pero te lo adelanto. Este es un modelo gráfico de caja y bigotes, ¿sí? Datos que tienen que tener para el gráfico de caja y bigotes: cuartil 2 o mediana, cuartil 1 y cuartil 3, ¿sí? Entonces, en este caso el cuartil 1 es 80 y el cuartil 3 es 100. Ahí dibujo la caja. Marco donde va la mediana o el cuartil 2. Y hay dos datos más que necesito para este gráfico, que es el límite inferior y el límite superior. Esto los uno, es lo que se llama bigotes en el gráfico, los uno a la caja. En el caso puntual, en este es bastante simétrico, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta este dato fundamental. Esto es la mediana, esto me divide la serie ¿en qué? En dos partes iguales. Sí. Entonces, de acá hasta acá voy a tener el 50% de los datos. Y de acá hasta acá voy a tener el 50% de los datos. Si esta, vemos ¿Le que... puedo hacer un poco de zoom? Porque no sé muy bien. Sí, era porque yo... O si no, en el mismo Word, ahí se puede agrandar un poco. Abajo a la derecha. Chicos, yo soy acá. Ahí está. Ahí. Bien, ¿así se ve bien? Justo Sí. este ejemplo que tengo es un ejemplo donde es casi simétrico. Pero si nosotros observamos bien, fíjate que esta línea es más larga, o este bigote es más largo que este. Levemente, pero es más largo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Perdón.
vemos que en acá el 50% está más acumulado que acá este otro 50%. No nos olvidemos nunca que este valor del medio es la mediana, me divide la serie en dos partes iguales. Acá es el valor mínimo y este es el valor máximo. Si yo tengo el 50% acá más concentrado que este otro 50% que está más disperso, significa que es una leve asimetría con cola hacia la derecha. ¿Sí? Lo vemos acá, está graficado. No lo tengo yo acá. Acá. Fíjense que la simetría es muy leve. Todavía no vimos asimetría, pero no me quiero adelantar mucho, pero fíjense que si lo tuviera que graficar, fíjense que acá están como más concentrados los datos y acá se empiezan a dispersar más. Esto es asimetría hacia la derecha. ¿Qué me permite el gráfico de caja y bigotes? Con los bigotes ver si este 50% está más extendido que este 50%, por decirlo de alguna manera, es porque tengo una leve asimetría hacia la derecha. ¿Sí? Si fuera al revés, sería una simetría hacia la izquierda, que es asimetría negativa. Y si fueran iguales, entonces estamos hablando de una serie que es perfectamente simétrica y la estamos vinculando con lo que es la curva normal, que es perfectamente simétrica. Este no es el ejemplo más feliz para verlo, ¿por qué? Porque es casi simétrica, no se marca mucho la simetría. Pero puntualmente lo que tienen que ver es la longitud de los bigotes y ver que los datos están más dispersos hacia la derecha, tengo más extensión de datos, entonces eso significa que es asimetría hacia la derecha, pero en este caso puntual es muy leve. No está muy claro, no se ve muy claro, pero sí es la conclusión a la que se puede arribar con este gráfico. ¿Queda claro más o menos? Sí, o sea, en conclusión habría que sacar más que nada la diferencia entre el cuartil 1 con el límite inferior y el cuartil 3 con el límite superior. No, O sea, tenés que ver la más distancia que hay entre la mediana, que es la que te divide en dos partes iguales, entre la mediana y el límite inferior, y la mediana con el límite superior. El límite estamos hablando con valores inferiores, no de intervalo, el valor más bajo que existe en la serie con el valor más alto en la serie de datos. Entonces, sí, te fijas cuánto, digamos, el 50% está concentrado acá y este otro 50% está concentrado acá. Fíjate que acá hay más variedad de datos, más cantidad de datos, se extiende un poco más, entonces esto vemos que es una cola hacia la derecha, una leve cola hacia la derecha. ¿Sí? Sí. Después les voy a traer para la clase que viene un ejercicio donde se vea más desarrollado el tema de la simetría, que se vea más claro. Pero bueno, nos estamos adelantando con el tema de la clase que viene, ¿sí? Pero para que lo vayan viendo. Y los que no vieron el video de Martín, véanlo, donde les explica y da distintos tipos de gráficos de caja bigotes. Camila, esperen que estoy viendo el chat. Camila Ferrero me dice, profe, en la tabla de frecuencia, el cuadrado, x al cuadrado, por fin, no, es que no es x al cuadrado, es desvío al cuadrado. No puede dar un valor negativo. No sé, Camila, si estás. No sé en qué ejemplo, me estás hablando del ejemplo 2, creo. Sí, el mismo del desvío me refería, por eso ponía menos 24,2. Pero estás hablando del, espérame que lo miro. Del ejemplo 2, ¿cuál me estás diciendo? En el 3. Estoy en el 2. Tres, 1, 2. Sí. ¿Cuál decís que no te da, Camila? ¿Podés activar el micrófono? Porque no te escucho, no llego con delay, si no.
No tengan vergüenza en hablar. No sé si se escucha de la nota. Sí, te escucho. Ah, bueno. No, yo en realidad lo que no entendía en el punto, justo lo estaba viendo, que estaba mostrando ahí, que cuando hay que hacer el desvío al cuadrado por FI, no me da lo mismo que pusiste ahí en la tabla. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Por eso decía si era menos 24,2 por 0,04, que sería el FI. En el primero, por ejemplo, Claro. la marca de clase es 65, le restás 89,2, que es la media, te da menos 24,2. Elevado al cuadrado por f sub i, que es 0,04, no. Menos 24,2 por 38,4. ¿Cuánto te da vos? Ay, lo borré porque no me da lo mismo, pero me da un número más alto. Justo lo estaba haciendo. Pero... Porque a mí me da bien. Si querés, chequealo, y si me lo querés mandar por privado después, a ver cómo te da. Quizás es una diferencia pequeña, pero si no, me lo mandás y lo vemos, ¿sí? Ok. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Del ejemplo 1, del 2, del 3. El 4 todavía no lo podemos hacer, y el 5 en principio tampoco. Les digo que por favor del ejemplo número 2 digamos, miren bien en la parte del 2.19, que habla de interpretación de las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. Recuerden que las frecuencias relativas se pueden expresar en porcentajes, que brindan información bastante útil. ¿Alguna duda en puntual más que quieran preguntar? Recuerden que la clase que viene la tienen el viernes, y que seguramente ven algún ejercicio integrador para ir desarrollándolo a la par con ustedes. Y recuerden que hay un foro de estadística descriptiva donde van a poder canalizar todas las dudas que tengan de observaciones cuantitativas, series cronológicas y regresión y correlación. Y si no, me buscan a mí y me mandan un privado por el campus, que lo contesto, lo reviso todas las mañanas. ¿No hay ninguna consulta más? ¿Nada? Bueno, entonces si no hay más consultas, damos por terminada la clase, ¿sí? Cualquier cuestión que tengan que... A ver, ¿hay algún mensaje? Ah, no, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan, obviamente les repito, no duden en compartir la consulta en el foro, donde la pueden ver todos. Entonces quizás la duda que tiene uno la puede subsanar algún compañero, y si no, si les da vergüenza o si quieren verlo en particular, me mandan al privado en el campus, que buscan mi usuario, Florencia Viejo, y les contesto dentro de lo posible, lo más rápido que pueda, ¿sí? Y nos vemos conmigo la clase que viene el miércoles, y este viernes tienen clase con Daniela. Los temas son los mismos, pero les recomiendo que si pueden conectarse o verlo después grabada, la charla va a abordar el tema de los integradores, entonces del integrador, que está bastante interesante, ¿sí? Así que bueno, chicos, que tengan buenas noches.